Dios tiene una palabra que verdaderamente nosotros debemos meditar muy profundamente en nuestro corazón, ya que las cosas muchas veces de la iglesia o la congregación o las iglesias se vuelven como una rutina y se hacen las cosas sin saber y sin entender por qué se hacen o para qué se hacen, ¿cierto? Porque no hay la profundidad de lo que es la revelación, de lo que nosotros muchas veces hacemos en la iglesia. Y sé que hoy Dios va a tocar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la realidad y cuál es la verdad de lo que Dios tiene en esta mañana para predicarnos? Veamos para nosotros, para los hijos de Dios, en realidad, ¿qué debe ser? Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Vamos a ir a Génesis 14, 17. Génesis 14, 17. Y vamos a ver en todo lo que es el tiempo de Dios y lo que Dios hace y lo que Dios obra. Y por qué y para qué. Amén. ¿Por qué y para qué? Es lo que Dios hace. ¿Cuántos sabemos que Abraham fue llamado el padre de la fe? Y que a Abraham Dios le dio las promesas de ser una nación grande, ¿cierto? Si nosotros leemos todo lo que es los sucesos de lo que le aconteció a Abraham, el padre de la fe, dice la palabra que él fue llamado de Ur de los Caldeos, de una sociedad completamente pagana e idólatra, oigan bien, e idólatra. Y Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A los que te bendigan bendeciré, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo separó para Dios, lo separó para hacer una nación para Dios. Pero en el transcurso del tiempo, dice la palabra que Abraham, el padre de la fe, allí en aquel lugar donde Dios lo había llevado, un tiempo donde él descendió a Egipto. Y cuando él fue a Egipto, también nos muestra Dios en su palabra que Abraham, cuando subió de Egipto, escuchen bien, cuando salió de Egipto era riquísimo en oro, plata y ganados. O sea, a Abraham económicamente no le faltaba nada, tenía tanto que su sobrino Lot, que estaba con él, era también muy rico. Tenían ovejas, cabras, y era tantas las posesiones que tenían ellos dos que hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y se tuvieron que separar. Estoy diciendo esto porque Abraham, Dios le había bendecido de una manera tremenda a nivel que económico, oigan bien, económico. Y estas son parte de las promesas que Dios tiene también para nosotros, parte de las promesas que Dios tiene para su pueblo, ser un pueblo bendecido en todas las cosas. Pero muchas veces no vemos el trasfondo real de lo que es la verdadera bendición de Dios, porque Dios saca a Abraham de allí, de su tierra, lo lleva, termina en Egipto, sale de Egipto riquísimo, oiga bien, riquísimo, no era pobre sino riquísimo. Pero Abraham en realidad no tenía lo que era importante, y lo que verdaderamente es esencial, y lo que verdaderamente es necesario en las promesas de Dios. Oigan bien, en todas las promesas de Dios, la verdadera promesa de Dios. Sucede un hecho en el cual Lot se había ido hacia Sodoma y Gomorra, porque ellos dos se separaron, Abraham y Lot se separaron. Después hay una toma de unos reyes que llegan a Sodoma, a Gomorra, allí, y saquean todo lo que hay en Sodoma, Gomorra. Hay una guerra allí entre los reyes de Sodoma y Gomorra contra otros reyes. Se llevan preso a Lot, prisionero, con su familia, con todo lo que tenía Lot. Todo se lo llevan estos reyes que invadieron allí, Sodoma y Gomorra. Abraham, con 318 personas, salió a luchar
Detrás de estos reyes apenas le avisaron que su sobrino Lot había sido prisionero. Abraham armó su ejército de 318 siervos y se fue contra 5 reyes. Escuchen esto, 5 reyes. Allí Abraham cayó sobre ellos en un lugar donde ellos estaban acampando, y dice que Dios, con esos 318 hombres, Dios le dio que la victoria a Abraham, y venció reyes, 5, creo que 5 reyes. Vuelve Abraham de rescatar a Lot con todas las riquezas y todo lo que se habían llevado estos reyes de Sodoma, de Gomorra, allí, los prisioneros y toda esta gente, y sucede esto que vamos a leer acá. Por eso quiero que hice un pequeño parafraseo para que entendamos qué fue lo que pasó acá, para que llegásemos a estos hechos que son para nosotros lo más importante, lo más vital de la fe cristiana, de la fe nuestra. Dice aquí la palabra: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, cuando Abraham había vencido a este rey y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma salió a recibir ¿a quién? A Abraham, que venía habiendo vencido, diga conmigo, a sus enemigos. A sus enemigos. Cuando Dios nos da promesas a nosotros, téngalo por seguro que Dios las cumple. Dios prometió bendecir a Abraham y lo bendijo. Dios le dio, y escuchen bien, la victoria sobre sus enemigos, sobre sus enemigos. Ya vemos otra bendición que había alcanzado Abraham. Primero, en cuanto a lo económico, súper rico, riquísimo. Pero también en cuanto a vencer a sus enemigos, es otra gran bendición. ¿Sí o no es así? Vencer a sus enemigos es una de las más grandes bendiciones que Dios puede brindarnos a nosotros, ¿cierto? Vencer a aquellos que se levantan, ¿cierto? Los enemigos más grandes que nosotros, que todos nosotros podemos tener, ustedes ya los conocen: el pecado, el mundo, la muerte, el diablo. ¿Sí o no es así? Esos son los enemigos de todo ser humano. Ahora, Dios le dio la victoria y sucede estos hechos que vamos a ver acá. Dice: entonces, quiero que escuchen esto, entonces Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem. ¿Cuántos han escuchado hablar de Melquisedec? ¿Cierto? De este hombre. ¿Quién es? De este ser. No de este hombre en sí, sino de este ser. Melquisedec, rey de Salem. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué le salió al encuentro a Abraham este personaje? Dice aquí, rey de Salem, y dice la palabra que él es rey de la ciudad de paz. Salem significa paz. Rey de Salem, rey de justicia, rey de justicia y rey de paz. Pero también dice: y sacerdote del Dios Altísimo. Los dos cargos más honorables que pueden existir: ser rey y ser sacerdote. Rey por gobierno, por autoridad, por dominio, pero también sacerdote, representación, el que representa, defiende y presenta el sacrificio por la debilidad de la humanidad, por la debilidad del hombre. Sacerdote. ¿De quién era sacerdote? Dice aquí, ¿de quién? Del Dios Altísimo. No cualquier sacerdote, escuchen bien, no cualquier sacerdote ni cualquier rey se presentó allí. Yo quiero que ustedes vayan empezando a relacionarse íntimamente, oigan bien, desde lo más profundo del corazón, quién es este personaje y qué es él en realidad. ¿Por qué se llama Melquisedec? ¿Por qué? ¿Y qué significa ese nombre tan maravilloso? Y dice: sacerdote del Dios Altísimo. Quiero que noten esto. Sacó. ¿Qué sacó?
Pan y vino. Y uno puede decir, un rey, con tantas riquezas que tiene un rey, si un rey quisiera honrar a alguien, ¿qué presentaría? Muy bien. ¿Qué más? Plata. ¿Qué más? Piedras preciosas. A Salomón le venían y se le presentaban con riquezas. Telas de las más finas, maderas de las mejores maderas, de lo mejor, ¿cierto? Ahora este rey, que es riquísimo, que es el rey supremo, se presenta delante de Abraham, ¿con qué? Con pan y vino. Y uno podría decir, ¿pero qué podría significar o qué es realmente un pan? Un pan, para alguien tan grande, sublime y poderoso, colocarlo delante de un hombre. Oiga bien, el rey colocó delante de un hombre pan y vino. ¿Por qué pan y vino? Porque este hecho, como tan, cuando nosotros lo leemos, pasa tan desapercibido delante de nuestros ojos. Y lo leemos en la Biblia, lo leemos en las Escrituras, y pasa como tan de largo. Y no logramos entender la magnitud, la grandeza de lo que está haciendo este rey con el padre de la fe, que es Abraham. Ya lo dijimos, podría dar riqueza, ¿cierto? Oro, plata, piedras preciosas, pero ¿qué le está presentando? Pan y vino. Y aunque Abraham era muy rico y pan y vino, uno dice, oiga rey, ¿pero qué? Pero lo que está haciendo este rey acá es ofreciéndole a Abraham, escuchen bien, la más grande y maravillosa de las bendiciones que todo hombre en esta tierra puede llegar a tener algún día, que todo hombre puede llegar a recibir del Rey de Reyes y el Señor de los Señores y el Sumo Sacerdote. Es la bendición más grande que necesita el mundo allá afuera, y es la bendición más grande que yo y usted hemos recibido de parte de Dios. Pan y vino. Pan y vino, más que el oro, más que la plata, más que toda piedra preciosa, el pan y el vino. ¿Y por qué para nosotros es lo más precioso? ¿Por qué para nosotros es lo más hermoso? Porque es la mayor de las bendiciones que puede haber para el ser humano. Porque muchas veces, como lo he dicho, pasa desapercibido hecho tan maravilloso y tan glorioso como este. Pan y vino. Y escuchen esto, el sacerdote sacó ¿qué? Pan y vino. Y vean lo que dice más adelante. Quiero que escuchen y leamos y entendamos lo que pasa más adelante. Y le dijo, ¿quién le dijo? El sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, le dijo ¿a quién? A Abraham estas palabras. Y yo quiero que te agarres de esto. Primero, el pan y el vino, que es lo más importante como tal. Pero también ahora la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que salió de la boca del rey? ¿Cuántos sabemos que la palabra de la boca del rey se cumple? ¿Cierto? Y que de la boca del sacerdote sale nuestra bendición de representación entre Dios y los hombres, el sacerdote. Dice aquí, y le dijo, vean esto, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Tome nota de las palabras. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y tú puedes decir, esa bendición fue para Abraham del Dios Altísimo. Diga conmigo, esa bendición la heredé yo. Y el que dijo que soy bendito fue el Rey de Reyes, el Señor de los Señores y el Sumo Sacerdote. Él dijo, bendito sea. Qué palabra tan poderosa. Bendito, Dios me ha dicho, bendito sea. Y si Dios dijo que bendito sea, yo soy un bendito del Señor, del Dios Altísimo, porque Él ya me bendijo a mí.
Dios no dice te voy a bendecir, sino te he bendecido. ¿Y cómo nos bendijo Dios? Con hechos y con su palabra. Bendito sea Abraham, ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Quién es tu bendición? ¿Y quién te bendice a ti? El Dios Altísimo. Diga, mi Dios Altísimo. Él me bendijo con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestes allá arriba y con toda bendición en esta tierra. Y dice, y bendito sea, ahora dice el sacerdote, y bendito sea el Dios Altísimo. Una de las cosas que nosotros debemos aprender toda la vida es decir, bendito sea mi Señor, bendito sea mi Dios. Del Dios Altísimo que entregó, escucha esta palabra, que entregó a todos tus enemigos en tus manos. Por eso lo he dicho, lo he predicado acá. Si alguien se levanta contra ti, no tiene problemas contigo, tiene un problema con Dios. Porque Dios ya entregó a nuestros enemigos ¿en dónde? En nuestra mano. Eso está declarado por la palabra, está dicho por Dios. O sea, miren el hecho tan tremendo. El pan y el vino. Sin el pan, escuchen eso, sin el pan y sin el vino no se puede tener ni adquirir las más grandes, poderosas y maravillosas promesas de Dios. Amén. Sin ese pan y sin ese vino no hay tal. No lo hay. ¿Y por qué es tan importante esto del pan y del vino? Vamos a ir a Hebreos capítulo 7 hablando de Melquisedec. Hebreos capítulo 7 versículo 1 hablando de, para que ustedes entiendan más el contexto de este personaje. ¿Quién es este personaje? Dice, porque este Melquisedec, ¿sí nos alcanzan a leer allí? Este Melquisedec, ¿rey de dónde? Diga conmigo, rey de paz. De la ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén, rey de Jerusalén, rey de paz, rey de Salem. Ahora, además de rey, tiene el título, no solamente de rey, sino el título de ¿qué? Sacerdote, para representarnos a nosotros ante Dios. Sacerdote para representarte a ti con Dios. Pero el sacerdote no se podía presentar con las manos ¿qué? Vacías. El sacerdote no se presenta delante de nosotros con las manos vacías, porque el sacerdote se presentó delante de Abraham con pan y con vino. Y de la misma manera el sacerdote no se presenta delante del Dios Altísimo con las manos vacías, porque el sacerdote se presentó delante del Dios Altísimo con su propia sangre derramada. El vino. Vayan empezando a entender más profundamente esto. ¿Sabe por qué Dios coloca esto en mi corazón? Porque yo sé que cuando nosotros la iglesia entendamos esto, tenemos la razón más gloriosa y maravillosa para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y amarlo de verdad desde lo más profundo de nuestro ser, de amarlo con pasión, porque muchas veces nuestra vida no es de pasión, es de religión. Nuestra vida como creyentes no es pasión, es religión. ¿Y por qué es religión? Porque tenemos conocimiento, mas no vivimos la esencia de lo que Dios es en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que pasar de esos momentos solamente de pensar que cumplimos y vamos a la iglesia simplemente por una religión o ir a escuchar un culto más. No, nosotros tenemos que vivir de la pasión, amar. Pero ¿cómo va a suceder esto? Es cuando verdaderamente Dios te ha hecho entender, cuando Dios verdaderamente te ha hecho comprender lo que Él hizo por amor a ti y lo que Él hizo por amor a nosotros. ¿Quién es este personaje? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir, esto es Hebreos, escuchen esto, Hebreos
Nuevo Testamento, ya está haciendo un relato de lo que pasó antiguamente, antes de que nuestro Señor Jesucristo. Aquí está haciendo un relato ya de los hechos después de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pero de los hechos antes de que Él fuera a la cruz, que fue lo de Abraham. Miremos ahora acá, que salió a recibir a quién, que volvía de la derrota de los reyes. ¿Y qué hizo este rey a Abraham? Le bendijo. Ahora en Hebreos nos está diciendo, Hebreos capítulo 7 nos está diciendo que el rey bendijo a quién, a Abraham. ¿Sí es así? Eso pasó, ¿cierto? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Quien asimismo dio a Abraham los diezmos de ¿qué? De todo el botín. Abraham venía a derrotar a estos reyes, traía todas las riquezas que se habían llevado de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué hizo? Tomó los diezmos, oigan bien, apartó y separó los diezmos del botín, y se los dio y se los presentó ¿a quién? Diga conmigo, a Melquisedec. Al rey de justicia, al rey de paz y al sacerdote del Dios Altísimo. Abraham coloca los diezmos y se los da a él. Gloria al Señor. ¿Sí lo dice así la palabra? Los diezmos de todo, cuyo nombre, ¿qué significa Melquisedec? Primeramente, rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahora sí estamos empezando a entender el contexto. No se les va a quitar de sus mentes y de sus corazones el momento crucial, glorioso y maravilloso. Del hecho sacó pan y vino. Porque hoy Dios va a ministrar acerca del pan y del vino. Amén. Gloria al Señor. El rey de justicia, el rey de paz, como lo dije anteriormente, no se presentó a Abraham con riquezas terrenales, ya que él era riquísimo, ¿cierto? Pero se presentó con las riquezas más grandes, que es la riqueza espiritual. ¿La riqueza qué? Espiritual. Con lo que todo hombre puede ser bendecido, con lo que todo hombre en la tierra puede ser prosperado y bendecido. Pero también como sacerdote, oigan bien, ¿quién es el que se encarga de entregar el sacrificio más grande? El sacerdote, que es el que se encarga, como lo dije anteriormente, de representar al hombre delante de ¿quién? De Dios, con sacrificio. Quiero que veamos esto, con sacrificio. ¿Con qué? Sacrificio. Aquí no se presentó con bueyes, con ovejas, con palomas, con tórtolas, con aceite, con nada de estas cosas. Porque es que anteriormente los sacerdotes, para expiar o tapar el pecado, hacían una cantidad de cosas, que se presente según la ley con esto, que según la ley con aquello, que según la ley con lo otro. Bueno, una cantidad de rituales y cosas. Centrémonos nosotros en lo que verdaderamente es y en lo que verdaderamente debemos estar. Porque desafortunadamente, cuando no se conoce a Dios, los hombres hacen una cantidad de cosas que no tienen sentido delante de Dios, tradiciones de hombres y cosas de hombres. Y para esa época sí, que eso es lo que hay, ¿sí o no es así? Porque este pueblo de labios de qué, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el temor de Dios, quiero decir, la forma de honrar a Dios no es otra cosa que mandamientos de qué, de hombres, que Dios ni ve, que Dios ni observa, que Dios no coloca su mirada sobre él. Dios solamente mira un sacrificio. Quiero que escuchen esto. Dios solamente mira un sacrificio. Porque este sacerdote salió allí y se presenta con el único sacrificio fiel y verdadero delante de Dios. Lucas capítulo 22 versículo 19. Y como dijo el Señor, haga que estas palabras penetren muy bien en sus oídos. Y tomó el pan y dio gracias,
y lo partió y les dio. ¿De quién está hablando aquí la palabra? ¿De quién? ¿Quién tomó el pan? ¿Quién sacó pan y vino? Melquisedec con Abraham sacó pan y ¿qué? Vino. Noten eso. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a quién. Lo dio, dice, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Esto es mi qué? O sea que Melquisedec, rey de Salem, presenta pan delante de Abraham. ¿Qué está presentando? Está diciendo: este es mi cuerpo. Tómelo. Este es mi cuerpo, Abraham. Este es mi cuerpo. Porque no solamente se estaba presentando delante de él para mostrarle allí un pan, sino le estaba diciendo: este es mi cuerpo, Abraham. Y vino: esta es mi sangre, Abraham. Esta es mi sangre. Dice aquí: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Continuemos, por favor. Gloria al Señor. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué le estaba mostrando Melquisedec a Abraham? Su cuerpo, su pacto, su sangre. Pacto, porque Dios hizo un pacto para con nosotros. Dios hizo un pacto para contigo. Y ese pacto es eterno. Este es mi pacto. O sea, cuando Melquisedec le presenta a Abraham pan y vino, no fue cualquier hecho, cualquier suceso. Le está diciendo: esta es la redención y la salvación del mundo. Esta es la salvación. Todos los que hagan esto, coman y beban de este cuerpo, de esta sangre, vivirán para siempre, no morirán jamás. Casi nada le estaba presentando Melquisedec a Abraham, le estaba mostrando el pacto de la salvación, la eternidad. Eternidad para el hombre. Yo puedo preguntarles a ustedes: ¿cuál regalo primeramente más grande Dios nos puede dar? Que un pacto tan maravilloso, eterno, de salvación para vida eterna. Oigan bien, para vida eterna. Yo puedo decirlo: para Abraham todo lo demás, las riquezas que tenía de Egipto, todo lo que tenía este hombre, no podría ser tan glorioso como el pacto de la eternidad, de la vida eterna. ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántos están muriendo hoy? ¿Cuántos dejan de ser hoy? Y la pregunta es: ¿tendrán el pacto de la eternidad? Si no lo conocen, si no lo entienden, si no comprenden la grandeza de este hecho tan maravilloso, el pacto de la salvación y de la vida eterna. Ahora sí empezamos a entender que venir a glorificar el nombre del Señor no es una religión. Esto despierta en nosotros es pasión. Pasión. No sé cuántos están entendiendo eso. Yo les dije hace 20 días aproximadamente, estábamos acá, estábamos compartiendo el momento de la conmemoración de la cena. Vino en mi espíritu y en mi corazón un quebranto. ¡Wow! Nunca en mi vida había pasado esto. De que tomando ese momento en el que estábamos conmemorando, me vino automáticamente dentro de mi espíritu y mi corazón un quebranto. Yo dije: esto es lo más maravilloso, lo más glorioso que pudo haber pasado por nuestras vidas. Y esto fue lo que sintió Abraham cuando recibió, cuando Melquisedec sacó pan y vino. Debió haber pasado algo tan poderoso en la vida de Abraham como yo lo sentí en ese momento. Yo dije: nunca en mi vida. Mi corazón se quebrantó y lágrimas brotaron de mis ojos. Y yo dije: wow, el verdadero pacto no es ese, no, es Cristo Jesús tu Señor. No fue la copa, no fue el pedacito de pan, no, es lo que verdaderamente es Cristo aquí, su pacto, su entrega, su amor.
mostrado, porque el amor de Dios se muestra con hechos. Gloria al Señor. Esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Por eso, si los hombres no beben de la sangre de Cristo, morirán en sus pecados. Si no tienen el pacto, morirán en sus pecados. Por eso tu familia debe saber, conocer, entender y comprender lo que es la plenitud, la grandeza de lo que Dios hizo. Porque no es un hecho, una historieta nada más. Sacó pan y vino y le bendijo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Por qué? Si la palabra no es viva en nuestros corazones, no tiene sentido. Pero la palabra debe ser viva en tu corazón. Aleluya. Que por vosotros es derramada. Ahora sí me puedes regalar Juan 6:50. Gracias, mi hermanito. Nuevamente leemos acá. Este es el pan que descendió ¿de dónde? Cielo. Melquisedec sacó pan que descendió ¿de dónde? Y se lo presentó a Abraham. El pan que descendió no es cualquier pan. Escuchen esto. No son las galletas dicembrinas, ni la copita de vino que te da el vecino. En diciembre te dan una copita de vino y lo comparten y una galleta. Eso no tiene en realidad ningún poder ante los apetitos de la carne. ¿Sí o no es así? Esos son rituales, pero no es la grandeza de lo que nosotros estamos leyendo y estamos viendo acá, porque esta es la verdadera grandeza. Por demás simplemente son conmemoraciones y rituales y cosas de hombres. Ahora, este es el pan que desciende ¿de dónde? Del cielo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que el que de él come no muera. O sea que llamémoslo así, la fuente de la eternidad, ¿dónde está? ¿Dónde está la fuente de la eternidad? En él. Los hombres quieren vivir eternamente. Algunos faraones se embalsamaban para vivir eternamente, a ver si después los levantaban, ¿cierto? Hoy en día hay personas que se han hecho congelar y los cuerpos están congelados porque ellos esperan que haya una forma de resucitarlos y levantarlos de nuevo. Eso es cierto. Lean ustedes si es cierto. Porque la gente tiene una esperanza, el mundo tiene una esperanza de volver a vivir y quieren vivir humanamente, oigan bien, humanamente nuevamente. Pero esa eternidad, esa verdadera vida eterna, solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu vida eterna por los siglos de los siglos. Esto es maravilloso, es precioso. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decirlo? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿no qué? No muera. ¿No qué? No muera. Por eso cuando hay un funeral de un creyente que ha entendido y ha recibido esto, diga conmigo, ese no está muerto. Ese cuentico de que está muerto no está muerto. Porque si no la palabra de Dios no se cumpliría. Pero aquí la Biblia me dice que si esa persona comió y bebió de él, no morirá. Entonces usted no está asistiendo en realidad a un funeral. Usted sencillamente está asistiendo a una graduación. Pero asistimos a una ¿qué? Graduación. ¿Por qué? Porque ha pasado realmente su cuerpo de muerte a vida eterna. Pero ya no ha pasado en el momento en que muere. Pasó el día que aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. El día que le entregó todo su ser a Jesús, el Hijo de Dios, comió y bebió de su palabra. Ese día pasó de muerte a vida eterna. Yo soy, ahora nos desenlaza. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Para cuándo? Para siempre. Tú eres eterno. Dígalo, no te dé temor. ¿Para siempre qué quiere decir? Eternidad. Porque si no dijera para siempre no sería eternidad. Dice vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, ya entregó su cuerpo por el mundo entero. La razón de predicarle al mundo allá afuera es para que vivan para siempre. Amén. Para que lo acepten a Él, para que lo reciban a Él. No reciban una religión y se escuden detrás de una religión, porque la religión no salva a nadie. El único que salva es la verdad, y es esta palabra. Amén. Si el mundo allá afuera conociera esta palabra, qué maravilloso sería. No estarían detrás de los rituales del tutaina, tuturumaina. No estarían detrás del burrito sabanero. No estarían detrás de la Virgen Santísima, ni de San Judas Tadeo, ni Gregorio Hernández, ni de nada, ni de nadie, sino irían siempre en pos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque aquí la Biblia dice que solamente el cuerpo y la sangre de Cristo da vida eterna. Nadie más da vida eterna. ¿Sí lo estamos leyendo? Nadie más te ofrece a ti eterna mía. Pero es que a mí es la tradición y la religión que me dejaron sus padres. Vicios espirituales. Y todos nosotros tenemos que deshacernos de los vicios espirituales para creer en el único Señor y Salvador. ¿Se acuerdan que ahí a quién le salió Melquisedec? Diga, al padre de la fe, a Abraham. ¿Y quién es este Melquisedec? La misma representación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se presentó con su propio cuerpo y con su propia sangre. Oiga bien, con su cuerpo y con su sangre. Por eso si ustedes leen lo de Melquisedec acá dice, sin padre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, sino de hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tú tienes un sacerdote eterno que te está representando siempre. Por eso tú no irás a condenación jamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú no vas a condenación. Amén. El mundo pasa. ¿Y sus qué? Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y la voluntad del Padre es que nosotros creamos en el Hijo. Esa es la voluntad del Padre, que tú creas en esto, en ello, en la palabra. Bendito es Dios. Dice aquí la palabra, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de ¿quién? De el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede, escuchen esta palabra, cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, oiga bien, afirma, confirma y reafirma. Diga conmigo, reafirma. Desierto, o sea, dos veces desierto quiere decir te digo, y que lo diga otra vez quiere decir escúchelo por favor. Si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, si el mundo allá afuera no está comiendo de Cristo y bebiendo de Cristo, no tiene vida. Tu familia, si no está comiendo de la palabra de Dios y están detrás de un poco de rituales, hoy estaban bendiciendo por allí al frente, es que el agua bendita, cosas muertas, cosas que no tienen sentido, porque la única fuente de vida es el Espíritu Santo, que vino para bendecirte a ti. No agua para bendecir el agua, no, agua para bendecir las aguas que somos nosotros. Pero los rituales, ¿sí cómo cambian la gloria de Dios? Cambian la gloria de Dios por las cosas de ¿qué? De los hombres, para desviar al hombre de la verdadera palabra de Dios. ¿Usted está escuchando palabra de Dios? Amén. ¿Está leyendo la palabra de Dios? Recíbala, crea y guarde ese mensaje en su corazón y víbalo. Dice la palabra, si no bebieres su sangre, si no se come la carne y si no se bebe, yo soy el pan que descendió de ¿qué? La carne es el mismo pan, o sea, Cristo nuestro Señor. Y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el mundo allá afuera se está perdiendo, porque no tienen vida, la vida de Cristo en ellos. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Versículo 54. El que come mi carne. ¿Cuántos aquí vinieron a comer palabra de Dios?
Usted está comiendo ahorita. Esta es la cena. Amén. Dios aquí está dando un manjar. Dice aquí, gloria al Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vendrá el día en que Cristo Jesús nuestro Señor resucitará a los muertos. Y el Señor dice: y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día posterior. ¿Ustedes se acuerdan de Martica? Que le dijo a Jesús: Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Vean, Marta estaba tan convencida de la resurrección de los muertos. Usted tiene que estar convencido de que hay resurrección de los muertos. Porque si no, esta palabra no diría eso. Yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día que está hablando de su carne. Porque la primera resurrección en sí que usted tuvo fue cuando aceptó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. En ese momento tú tienes vida eterna. Pero si la Biblia dice: yo le resucitaré en el día postrero, es porque llegaría o va a llegar el día de la resurrección de los muertos. Escuchen esto. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero, del día del cual habló Martica acerca de Lázaro. Y el Señor le dijo: Martica, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Lázaro! Venga para acá, hermano. Y Lázaro, yo creo que Lázaro salió levitando, porque si estaba con mortaja no podría caminar. Y el Señor le dijo: ven fuera. Ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salir. Gloria al Señor. Bendito Dios, porque mi carne es verdadera comida. ¿Mi carne es verdadera qué? Comida. Vean, salga allá afuera, péguese un churrasco, pero esa no es la verdadera comida. Salga allá afuera y péguese una bandejita paisa, pero esa no es la verdadera comida. Jesús dijo: mi carne es verdadera ¿qué? Comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ahora vean esto del pacto también. Cuando nosotros estamos comiendo y bebiendo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir permanecemos en él. Nada nos separa. Nada ni nadie nos podrá ¿qué? Separar. ¿Por qué? Porque estamos siendo alimentados de la rica savia que nos une a él. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, mi Padre el labrador. La única forma como el pámpano se sostiene, da flor y fruto, es si está ligado ¿a quién? A la vid. Porque a través de la vid pasa la savia, esa savia rica que alimenta el pámpano, que hace que haya flor y que haya fruto. Quiere decir, si el Espíritu, la gloria, escuchen esto, la gloria de Dios no te mantiene a ti unido, entonces te secas. Te secas. Aquí no te tiene unido a Cristo tu religión, ni la religiosidad, ni yo hago esto ni hago aquello. Aquí lo que te mantiene unido a Cristo es su palabra y lo que Él hizo por amor a nosotros. Es lo que nos mantiene unidos al Señor, es lo que nos alimenta a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Es lo que nos mantiene permaneciendo en él. Lucas capítulo 24 versículo 30. Y aconteció que él estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Quién hizo eso? ¿Con quién? ¿Sabe que en este momento lo estaba haciendo solamente con 2 de sus discípulos? Que iban camino a Emaús y ahora iba a partir el pan. Oigan bien, iba a partir el pan, pero después de la resurrección. Un pan iba a partir, mostrándoles a ellos algo. Cuando ellos iban, 2 hombres iban camino a Emaús, eso es más o menos 11 kilómetros de distancia, 60 estadios, 11 kilómetros de distancia. Iban 2 hombres en la resurrección, iban comentando que había los hechos, que había resucitado Jesús, que esto, que decían que había resucitado, que había sido muerto, que había sido crucificado, pero ellos no tenían verdaderamente noción de lo que había pasado y de lo que había acontecido.
Ellos iban hablando entre sí acerca de los hechos de Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes y que esto y lo otro. Toda una parejita de discípulos, 2 hombres allí caminando y hablando de los hechos. Y algunos dicen que ha resucitado, pero nosotros no hemos visto nada del cuento ese. Y resulta que mientras ellos iban caminando, viene alguien y se les acerca y empieza: ¿de qué hablan ustedes? No, eres el único forastero que no ha oído, porque esto es un hecho que todo el mundo lo escuchó. Y empiezan ellos a decirle acerca de los hechos de Jesús, y que él había dicho que iba a resucitar al tercer día entre los muertos, pero hoy es el tercer día. Y siguieron hablando con él. Cuando llegaron a Emaús, sencillamente hizo como que iba de largo, se despidió: chao, chao, y le dijeron: venga, 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 no se vaya, venga, cene con nosotros. Jesús se quedó con ellos, con estos 2 discípulos, entró, se sentó a la mesa. Y cuando él se sentó a la mesa con ellos, porque Jesús les hablaba a ellos en el camino también, y dice la palabra de Dios que mientras Jesús hablaba con ellos, había un fuego dentro de ellos, pasión dentro de ellos, porque es que la palabra de Dios en nuestras vidas produce pasión, ardor, fuego, amor. ¿Sí o no es así? Algo que nos hace sentir que estamos vivos. Pero sin embargo, aunque ellos sentían, oigan bien, aunque ellos sentían ese fuego, esa pasión, no sabían ni con quién iban. Porque una cosa es sentir pasión y otra es saber que Él está contigo. Que Él va contigo donde quiera que tú vas. Cuando llegaron, pero es más, pasión y saber que va contigo, pero es más, tener la revelación, poder ver quién es Él. ¿Quién es Él? Y dice la palabra que cuando entraron allí se sentaron a la mesa. ¿Qué pasó? Y aconteció que estando sentados con ellos, él sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y ¿qué hizo? Lo bendijo, lo partió y les dio. Noten ustedes, ellos entraron a cenar, caminaron con Jesús, hablaron de hechos, sintieron un fuego dentro de ellos, una pasión, pero todavía no habían visto al Señor. Oiga, yo me pregunto en qué estado podríamos estar nosotros como iglesia. ¿En qué estado estás tú como iglesia? ¿Cómo te sientes tú en tu relación con Cristo? Es buena pregunta, ¿cierto? Puedes que camines con Él, sepas la Biblia y digas: ya háblale 1, 2 o 3 veces, y eso importa. Sí, tienes conocimiento. Aquí está la palabra, sí, pero ¿dónde debe estar? Si no está aquí, no tienes nada. No tienes nada, porque la palabra debe ser viva aquí, en el corazón, en el espíritu. Mira esto. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan, lo partió, vean, ¿qué hizo él? ¿Qué tomó? Y lo partió, ¿y qué? Dice, y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué pasó ahí? Miren el hecho, por favor. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces le fueron abiertos los ojos. Vean, mientras caminó con ellos, él mismo, los ojos no le fueron abiertos. Y mientras sentían un ardor acá, cuando hablaban con Jesús, los ojos no le fueron abiertos. ¿Sabe cuándo le fueron abiertos los ojos? Cuando Jesús partió el pan, diciéndoles: este es mi cuerpo, que por vosotros fue entregado. ¿Les abrió qué? Los ojos para entender las Escrituras. Les abrió los ojos para poder ver, ahora sí, a su Señor. Y dice más adelante, vamos a ir al versículo 35, perdón, para adelantar un poco. Entonces ellos, cuando volvieron a Jerusalén, otro hecho, partió el pan y desapareció. Escuchen esto, y desapareció de sus ojos. No salió. Dice, desapareció de sus ojos. O sea, partió el pan. Ellos dijeron: ¡es Jesús! Desapareció. Dijo: ahora sí, las velas cayeron, ahora me van a ver en espíritu y en verdad. Ahora me van a conocer verdaderamente en espíritu. Porque desapareció de sus ¿qué? De sus ojos. Ellos volvieron a la ciudad, contaron a los discípulos lo que había sucedido, y dice, me gusta esta parte donde dice: entonces ellos, en el versículo 35, contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Tú y yo debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.
Tú y yo debemos dar testimonio de nuestra relación con Dios. Tú y yo debemos dar testimonio de cómo Dios quitó los velos que habían delante de nuestros ojos. ¿A través de qué? Del pan. De su cuerpo. Gloria al Señor. Y dice, ¿y cómo le habían que? Lean claramente, porque es que todo esto lo dejamos pasar nosotros. ¿Cómo le habían reconocido? ¿Cuándo? Al partir el pan. Por eso les digo que cuando estaba hace como 20 días allí, y yo estaba así, estábamos ahí llorando, cuando siento acá, quebranta mi corazón y yo digo, este es el verdadero pan. Amén. Este es el verdadero Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito y alabado es Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Mira esa palabra tan preciosa. Guárdenla en sus corazones. Sed pues imitadores ¿de quién? ¿De los hombres? Lleven las tradiciones de los hombres. Imiten a los hombres. Corran con lo que ellos hacen. Deleítese en lo que ellos hacen. Imite. Vaya detrás de la procesión. Bendiga el agua o el ramo. Por Dios, dice aquí la palabra, por mi amado Jesús, dice, sed pues imitadores ¿de quién? Como hijos amados. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Vean, papito Dios te dice, imíteme a mí, dice el Señor. ¿Imitadores solamente de quién? Pero ¿cómo podemos imitar a Dios si muchas veces no le vemos ni le conocemos? ¿Ni le seguimos? Puestos los ojos en Jesús. Si tú quieres imitar al Señor, tienes que colocar tus ojitos en Él. Verlo solamente a quién? A Él. Y no hacer lo que los hombres te dicen que haga, sino hacer lo que la palabra de Dios te dice que haga. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ser pues imitadores de mí, como hijos amados, y andad en amor. Vean, no hay otra forma que yo pueda haber entendido el amor de Dios sino a través del sacrificio de Cristo. Entender lo que estaba haciendo este rey, lo que estaba presentando el rey, lo que estaba mostrando el rey a Abraham, pan y vino. Un hecho que para muchos puede pasar como tan que desapercibido, como palabras a qué, pero la palabra de papito Dios no puede ir allí al viento. La palabra de Dios debe quedar guardada en el corazón para entenderla. Y dice aquí, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y vean, y se entregó. ¿Cómo nos amó? Porque se entregó. Sacó pan y vino. Se entregó. Se dio. Por eso cuando partió aquí con los discípulos el camino de Emmaus, allá en la casa de ellos, cuando llegaron a la ciudad, ¿qué hizo? Partió el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este es mi cuerpo de un pacto, de una alianza nueva que tengo con los hombres. Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por quién? Diga por mí. Gloria al Señor. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor. El único sacrificio agradable a Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo demás, todo incienso con las más ricas aromas se pierde. Verdadero incienso para Dios, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el aroma fragante. Cuando Dios vio que aquella entrega se había consumado, automáticamente para Dios esto fue el mejor ¿qué? Aroma. ¿Y sabe por qué fue el mejor aroma para Dios? Porque Dios Padre dijo, la salvación del mundo se ha efectuado, esto huele a gloria. Amén. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios.